aquí Católico Gamer. Estamos unidos para el canal. Bueno, Católico bien, porque hoy vamos a ver cómo se dedica, como la dedicación de una iglesia. Cuando se construye un templo, un edificio para congregar al pueblo de Dios y celebrar los sagrados misterios, debe dedicarse con una solemne celebración. Puede dedicarse a una iglesia en la que se celebran habitualmente los sagrados misterios. Si en estas el altar no está aún dedicado, o si se trata de un edificio que ha cambiado, ya sea una construcción material. Por ejemplo, si la iglesia fue radicalmente restaurada, o bien en su estado jurídico, que fue elevada, elevado grado de parroquia. Elevada. Ok, cuando se dedica una iglesia, todo lo que se encuentra en ella, fuente, bautismal, cruces, imágenes, campanas, estaciones del Via Crucis, etc., queda bendecido con la dedicación. La iglesia que se dedica de tener un titular que puede ser la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, bajo la invocación del ministerio de su vida, o de un nombre ya instruido por la liturgia, o el Espíritu Santo, la Bienaventurada Virgen María, bajo las advocaciones de la liturgia, los santos ángeles o un santo que figura en el martirologio romano. Puede ser titular un beato con indulto de la sede apostólica. Nada más puede tener un titular, salvo que se trate de dos santos inscritos conjuntamente en el calendario, como Pedro y Pablo, los apóstoles, por ejemplo, por nombrar algunos. La iglesia debe ser dedicada por el obispo de la diócesis en donde se encuentra. Sin embargo, puede encargarle que la dedique a otro obispo o a un presbítero. Puede dedicar una iglesia cualquier día, salvo el tiempo pascual, en la Ascensión, el domingo Pentecostés, el miércoles de ceniza o la feria de Semana Santa y la conmemoración de los fieles difuntos. En la celebración se emplea el formulario ritual propio, las lecturas propias y se usan vestiduras litúrgicas blancas o festivas. En los preparativos, porque aquí voy a incluir una imagen, preparativos. Es conveniente que se coloquen reliquias de mártires u otros santos debajo del altar. Sin embargo, no es obligatorio. Las reliquias se introducen en un cofre, junto con una copia del acta de la dedicación de la iglesia. También conviene conservar la antigua costumbre de colocar cruces de piedra o de bronce en los muros de la iglesia. También pueden esculpirse en los muros. Esas deben ser 4 o 12. Se colocan una altura conveniente y debajo de cada una se colocará un soporte en el cual se fijará un pequeño candelero con su cirio. Antes de la misa, el altar debe estar desnudo, sin manteles, candeleros y cruz, sin nada. Las luces de la iglesia no han de estar totalmente encendidas, pues la iluminación del templo debe ser parte del rito. Si se ingresara a la iglesia tras una procesión solemnemente, deben de cerrarse las puertas antes de empezar. La entrada a la iglesia o el templo. La primera forma de ingresar a la iglesia presupone acercarse a este procesionalmente. En este caso, el pueblo se reúne en una iglesia vecina o en otro lugar. A ese lugar llega el obispo, los cocelebrantes y los ministros. Al llegar el obispo, deja la mitra, dice: en nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, y saluda al pueblo. Luego hace una munición y se inicia la procesión hacia la iglesia que se va a dedicar. Hasta adelante de la procesión no camina el turifario, va la cruz procesional, como de costumbre, pero no es acompañada por velas. Luego, los ministros tras ellos caminan diáconos o presbíteros, con las reliquias que han de colocarse en el altar, y ellos los pueden rodear fieles o ministros con antorchas y velas. Después caminan los diáconos y presbíteros. Luego el obispo va con la mitra y el báculo. Finalmente caminan los fieles. Mientras avanza la procesión, se canta el Salmo 121. Al llegar a la puerta de la iglesia, todo se detiene. Si no puede hacerse la procesión,
Se hace una entrada solemne. Los fieles se reúnen en la puerta de la iglesia. A este lugar llega el obispo con los presbíteros, diáconos y ministros, y dejada la mitra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y saluda al pueblo. Al llegar la procesión a la puerta, o después de que el obispo saludó ahí a los presbicentes, si no hubo procesión de repente de quienes edificaron la iglesia, un representante. Le entregan simbólicamente el edificio al obispo. Eso puede hacerse mediante la entrega de las escrituras, las llaves, los planos o el libro de obra. Esta persona puede hacer una explicación sobre las obras en esos momentos. Luego el obispo le pide al párroco o al rector que abra la puerta. Una vez que lo hizo, el obispo invita a todos invita a todos a entrar diciendo: entrad por las puertas del Señor. Entonces, en mismo orden de camino a la procesión, todos ingresan mientras se canta el Salmo 23. Si no puede hacerse ni la procesión ni la entrada, el pueblo se reúne en la iglesia. El obispo, los celebrantes, los diáconos y los ministros ingresan procesionalmente. Se dirigen al presbiterio en el orden habitual, pero sin llevar cereales ni incienso. No obstante, puede llevarse las velas para acompañar a las reliquias del santo. Esta forma de ingreso se hará habitualmente cuando se dedique una iglesia en la que ya se han celebrado los sagrados misterios, porque carece de simbolismo al abrir las puertas. Sin embargo, si se trata de una iglesia que estuvo cerrada por largo tiempo y que ahora se abre de nuevo para celebraciones, se puede realizar este rito, puesto que en esa ocasión conserva su fuerza y sentido, porque se cerró por un tiempo determinado y se volvió a abrir, o sea, no se consagró, no es que sea nueva. Hayan ingresado todos o únicamente el obispo, los presbíteros y los diáconos, los clérigos no besan el altar, sino que se dirigen directamente a la sede, a sus lugares respectivamente. Las reliquias se colocan en un lugar adecuado del presbiterio entre velas. Si no se hizo la procesión ni la entrada solemne, el obispo desde la sede, dejados el báculo y la mitra, inicia la misa del modo habitual y saluda al pueblo. Luego algún representante de quienes edificaron la iglesia, ya como se dijo anteriormente. Estoy un poquito afectado a la garganta porque ya leo mucho. Cuando se dedica una iglesia en la que ya se han celebrado los sagrados misterios, la entrega se omite, de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si se trata de una iglesia antigua que no ha cambiado en sus estructuras, se omite. Si es recién edificada, se realiza. Si se trata de una iglesia antigua pero totalmente restaurada, se adapta. Bendición y aspersión del agua. Concluido lo anterior, los ministros le acercan al obispo un recipiente de agua. El obispo invita a todos a orar. Tras unos momentos de silencio, bendice el agua. Luego, el obispo, acompañado de los diáconos, aspersa el agua bendecida del pueblo y los ministros de la iglesia. Finalmente, aspersa el altar. Mientras tanto, se canta la antifonía "He visto agua" o "Cuando manifieste mi santidad", si es cuaresma. Perdón. Cuando se dedica una iglesia en la que ya se han celebrado los sagrados misterios, se omite el rito de asperjar con agua bendita los muros, porque tiene una índole lustral. Terminada la aspersión, el obispo regresa a la sede y dice la oración "Dios Padre de misericordia". Luego se canta gloria y se realiza la oración colecta. Liturgia de la palabra. Tras la colecta, todos se sientan. El obispo recibe la mitra. Voy a cortar un toquecito y ya vuelvo. En ese momento, dos lectores y un salmista se acercan al obispo. Uno de los lectores lleva el leccionario y se lo entrega al obispo, quien lo toma y lo muestra al pueblo diciendo: resuene siempre. Luego el obispo devuelve el leccionario al lector, quien con el otro lector y el salmista se dirigen al ambón llevado el leccionario en alto. Esto se omite, sin embargo, cuando se dedica una iglesia en la que ya se han celebrado los sagrados misterios, y los lectores
y salmistas se acercan de la forma acostumbrada. Se leen las lecturas del modo habitual. Sin embargo, para la proclamación del Evangelio no se llevan ciriales ni el incienso, pero se hace habitualmente. Tras el Evangelio, el obispo hace la homilía. Al finalizar, se canta o se dice el símbolo, para el cual el obispo deja la mitra como de costumbre. Oración de dedicación. La oración universal se omite, pues en su lugar se cantan las letanías de los santos, que son introducidas por el obispo. Mientras se entonan, todos se arrodillan salvo en el tiempo de Pascua y los domingos, en que permanecen de pie. Para ello, el diácono invita a arrodillarse y a levantarse si es el caso. Al concluir las letanías, el obispo recibe la mitra. Un diácono se acerca al obispo con las reliquias, quien las coloca sobre el sepulcro del altar. Mientras se canta la antifonía, santos de Dios que habéis recibido un lugar bajo el altar. Una vez que depositó las reliquias, el obispo regresa a la sede. Un albañil entonces cierra el sepulcro. Cerrado el sepulcro, el obispo deja la mitra y con las manos extendidas realiza la oración de dedicación en voz alta. La unción. Después de la oración de la dedicación, el obispo se quita la casulla. Mientras en la casulla toman un gremial, recibe la mitra y se acerca al altar. Hay un diácono le acerca el recipiente con el crisma y procede a ungir el altar. Para hacer esta unción, él dice en voz alta: el Señor santifique con su poder. Tras lo cual vierte el crisma en el centro de la mesa y en sus 4 ángulos. Una vez que ungió el altar, el obispo unge los muros de la iglesia, aunque pueda pedirle a algunos de los presbíteros que lo auxilien a realizar esas unciones. Esa unción se hace 4 o 12 cruces distribuidas en la nave. Mientras se hacen estas unciones, se canta la antifonía. Esta es la morada, con el Salmo 83. Terminada la unción, el obispo regresa a la sede. Ahí los ministros le acercan lo necesario para que se laven las manos. Los presbíteros, que en su caso lo auxiliaron, también se lavan las manos. Una vez lavadas las manos, el obispo deja la mitra y el gremial y se pone la casulla. La incensación. Después, un acólito coloca sobre el altar un brasero. Cuando está colocado, se acerca al altar al obispo, un diácono, el turiferario y un acólito que lleva la naveta. El diácono recibe la naveta y se le presenta al obispo, quien coloca el incienso en el brasero mientras dice: suba, Señor, nuestra oración. Luego, el turiferario presenta el turibúlo y el obispo coloca incienso. El diácono vuelve a la naveta al acólito, toma el turibúlo y se lo entrega al obispo. El obispo entonces incensa el altar. Al terminar, el obispo devuelve el tríbulo al diácono, regresa a la cátedra y recibe la mitra. Ya ahí el diácono lo incensa. Después, unos diáconos o acólitos incensan al pueblo y los muros de la iglesia. Pueden emplearse estos tríbulos además del usado por el obispo. En este caso, el obispo es quien le pone el incienso antes de incenciar el altar. Mientras se inciensan, se canta la antifonía. El ángel se puso de pie con el Salmo 137. Iluminación. Terminada la incensación, los acólitos sacan la mesa del altar con toallas. Luego lo cubren con un mantel. Si es necesario, bajo el mantel colocan un lienzo impermeable. Luego lo adornan con flores, colocan encima los cirios y la cruz, si ese es el lugar. Ya preparado el altar, un acólito o un diácono le entrega una vela encendida al obispo. Este, a su vez, lo entrega a un diácono mientras le dice: luz de Cristo. El obispo se sienta y el diácono enciende las velas del altar. En ese momento se encienden todas las luces del templo. La liturgia eucarística. Ya iluminada la iglesia, se prepara el altar como de costumbre y se presentan los dones al obispo. Cuando todo está preparado, el obispo
el obispo deja la mitra y se dirige al altar y lo besa. Una vez que hizo presentación del pan y vino, reza la oración con espíritu humilde, se somete a la iniciación. La inauguración de la capilla del Santísimo Sacramento. Si no se inaugura la capilla del Santísimo Sacramento, termina la comunión de los fieles. El obispo dice la oración después de la comunión e imparte la bendición. Rezada la oración, el obispo vuelve al altar, coloca incienso en el turíbulo, lo bendice y se arrodilla e inciensa el Santísimo. Luego recibe el velo humeral, toma el copón e inicia la procesión hacia la capilla del Santísimo. Cuando la procesión llega a la capilla, el obispo entrega el copón al diácono, quien lo coloca sobre el altar, o bien en el sagrario, cuya puerta permanece abierta. El obispo inciensa el Santísimo Sacramento de rodillas y ora unos momentos en silencio. Después se pone el copón y se cierran las puertas. Si la capilla donde se reserva el Santísimo puede ser vista fácilmente por los fieles, el obispo imparte inmediatamente la bendición final de la misa. En caso contrario, la procesión regresa al presbiterio por el camino más corto y el obispo imparte la bendición o desde el altar o desde la cátedra. El diácono despide al pueblo como de costumbre. Bueno chicos, gente, hasta aquí el video de hoy. Estoy un poco afectado a la garganta, hoy he grabado varios videos y chao chao.